Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vine para compartir con ustedes unas cuantas citas bíblicas para aclarar unas cuantas dudas que pueden tener muchas personas. Y lo que vamos a aclarar es en qué nombre deben ser las personas bautizadas. O sea, en qué nombre las personas se deben bautizar. Jesucristo elige 12 discípulos. Hubo uno que no perseveró y entregó a Jesucristo, lo vendió. Y ese defraudó a Jesús. Y quedaron 11 discípulos. Y Cristo a esos 11 discípulos le da instrucciones. Lo instruye, le dice cómo iban a predicar y le decía ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, etcétera, etcétera, bautizándolo. Y le dio su doctrina. Y cómo los discípulos de Cristo, a lo que Cristo envió, lo que Cristo eligió para predicar su evangelio, cómo bautizaban. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la Biblia, Hechos 2, capítulo 38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pedro le dice que ellos debían de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro fue instruido por Jesús y Cristo le dio la doctrina que el Padre le dio a Jesús para darla al pueblo. Entonces cuando ellos salen enviados por Jesús, empiezan el ministerio de la predicación y enseñan a las personas cómo debían de ser bautizados. En una ocasión le pregunta a Pedro, le dice, ¿y en qué fueron bautizados? Y ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Y Pedro le dice, Juan bautizaba para perdón de pecado, para que recibieran aquel que había de venir. Y cuando esa persona escucharon eso, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea que los discípulos de Jesús, a los que él envió, bautizaban en el nombre de Jesucristo. O sea que si los discípulos lo hicieron, era para darnos a conocer a nosotros cómo se debía bautizar. Cómo se debe bautizar realmente. Pero muchas personas no entienden esto porque no han recibido el conocimiento de la verdad. Y habían 11 discípulos y el que toma el puesto de Judas fue Matías. O sea, ahí completan los 12. Entonces el apóstol Pablo no es de los 12. Y el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles. O sea, los 12 eran para el pueblo de Israel. Pablo era para los gentiles. Y el apóstol Pablo dio instrucciones y dio enseñanza al mundo, cómo se debían de hacer las cosas delante de Dios, todo lo que se debía de hacer para ser salvo. O sea que si el apóstol Pablo lo hizo para darnos a conocer las cosas, debemos de hacer lo que él mandó, como él instruyó. Y si en estos días que estamos viviendo hoy, la luz del mundo tiene la verdad, es porque tenemos apóstol del Señor, alabado sea Dios. Nazón Joaquín es un apóstol del Señor al cual Dios ha levantado por su misericordia para darle a conocer al mundo la doctrina de Jesucristo. Alabado sea Dios.
Muchas personas no pueden entender porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, de que no es todo el mundo que va a aceptar a la verdad. Porque el mismo Cristo dice, Juan capítulo 1, dice que él vino a buscar lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todo lo que le recibieron le dio la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, que muchas personas no van a recibir al enviado de Dios. Pues de eso estamos claros. Pero le damos gracias al Señor que Dios ha permitido que nosotros podamos entender que hay apóstol en este tiempo del Señor al cual Dios le ha revelado su doctrina, al cual Dios le ha dado a conocer su palabra para que instruyera al pueblo. Y estamos viviendo la restauración que Cristo quiere que se forme antes de su venida. Alabado sea Dios. Y deseo que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y puedan entender de que Jesucristo envió discípulos, apóstoles, para que le enseñaran al pueblo cómo debían de hacer las cosas. Y le damos gracias al Señor que tenemos apóstol del Señor, estamos guiados por un apóstol del Señor, estamos dirigidos por un apóstol del Señor y conocemos la luz del mundo, conoce la Escritura y ellas son las que nos dan testimonio de que lo que el apóstol del Señor habla es verdadero, alabado sea Dios. Ellas son las que dan testimonio de lo que se predica en la luz del mundo, que es la realidad, la verdad. Alabado sea Dios. Y en una ocasión, los escribas y los fariseos se le presentan al Señor. Y el Señor le habla y le dice, a vosotros le parece que en ella que está la vida eterna. Pero la vida eterna no está en la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. O sea, la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su apóstol, que nos enseña, nos doctrina, cómo realmente debemos de ser doctrinados. No andamos en interés de dinero, sino que es buscando las almas para que las almas lleguen a Dios, para que las almas se acerquen a Dios.